Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer inmenso tenerlos aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les va a encantar, algo que ha estado generando muchísimo revuelo y suspiros en el mundo del espectáculo turco y, por qué no decirlo, a nivel internacional. Vamos a hablar de dos nombres que por separado ya son garantía de éxito y carisma, pero que juntos evocan una conexión que trascendió las pantallas y se quedó grabada en el corazón de millones de fans. Sí, estoy hablando de Kerem Bürsin y Hande Erçel. El título de hoy no deja lugar a dudas: Kerem Bürsin y Hande Erçel, la emotiva reacción tras años sin verse. Prepárense porque vamos a desentrañar los detalles de este reencuentro, la intensidad de sus emociones y lo que esto significa para todos nosotros, sus seguidores. Y antes de que nos lancemos de lleno a la noticia, si aún no lo han hecho, les pido de la manera más atenta posible, por favor, hagan clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. De esta manera se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, siempre llenos de contenido interesante y espero, entretenido. Estamos creando una comunidad increíble aquí y su apoyo es fundamental. Ahora sí, vamos a lo que nos trae aquí. Todos recordamos la furor que causó la serie Sen Kalkam. Kerem Bürsin interpretando a Serkan Bolat y Hande Erçel como Eda YLDZ nos regalaron una química innegable, una historia de amor que nos atrapó de principio a fin y que, sinceramente, muchos deseábamos que continuara más allá de la ficción. La pareja en pantalla se convirtió en una pareja en la vida real, y aunque su relación tuvo su ciclo y eventualmente terminó, el cariño de los fans hacia ellos como dúo nunca se disipó. De hecho, se podría decir que el cariño se transformó, evolucionó hacia un aprecio profundo por los momentos que compartieron y por el impacto que tuvieron en sus carreras y en la pantalla. Han pasado un tiempo considerable desde que se separaron como pareja y desde que los vimos juntos en eventos públicos o compartiendo escenas. Cada uno ha seguido su camino profesional, cosechando éxitos por separado. Kerem ha estado involucrado en diversos proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero, demostrando su versatilidad y su talento. Hande, por su parte, ha seguido brillando en la televisión y se ha consolidado como un ícono de estilo y una figura influyente en el mundo de la moda y las redes sociales. Ambos han crecido, han madurado, han vivido nuevas experiencias. Pero, ¿qué sucede cuando dos personas que compartieron tanto, que generaron tanta admiración y cariño mutuo, se reencuentran después de un tiempo significativo? La respuesta, como era de esperar, ha sido conmovedora. La noticia del reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel ha desatado una ola de emoción entre sus seguidores. Los detalles de este encuentro han comenzado a circular y, afortunadamente, hemos podido tener acceso a información que pinta un cuadro muy bonito. El escenario de este reencuentro no fue un evento público programado ni una aparición planificada para generar expectación mediática. Al contrario, parece haber sido un encuentro más casual, pero no por ello menos significativo. Se dice que ocurrió en un evento social privado, un lugar donde ambos, sin la presión de los focos y las cámaras, pudieron compartir un momento genuino. Las imágenes y los vídeos que han empezado a aparecer, aunque escasos y tomados a distancia, capturan la esencia de lo que debió ser este momento. Vemos a Kerem y a Hande en el mismo espacio, interactuando. Y lo más impactante, lo que ha hecho suspirar a miles, es la expresión en sus rostros. No es solo un saludo cordial, es algo más profundo. En las pocas imágenes que tenemos, se percibe una sonrisa que va más allá de la cortesía. Es una sonrisa que denota calidez, quizás un toque de nostalgia, pero sobre todo, un respeto y un afecto que parece haber perdurado. Se les ve conversando y aunque no podemos escuchar sus palabras, el lenguaje corporal habla por sí solo. Hay una cercanía, una complicidad que remite a aquellos tiempos en los que compartían platós y momentos de rodaje. Los fanáticos no han tardado en interpretar estos gestos. Para muchos es la confirmación de que a pesar de la separación amorosa, la amistad y el aprecio mutuo permanecen intactos. Y esto, amigos míos, es algo bellísimo de presenciar. En un mundo donde a veces las separaciones se vuelven amargas y las rencillas públicas son la norma, ver a dos figuras tan queridas mantener un vínculo de respeto y cariño es un bálsamo para el alma. Los comentarios en redes sociales han sido abrumadores. Miles de fans han expresado su alegría, su emoción y su esperanza. Hay quienes sueñan con un futuro reencuentro profesional, ya sea en una nueva serie o en una película. Otros simplemente se alegran de saber que han logrado transi.
tar por caminos separados de una manera tan madura y positiva. La reacción del público es, sin duda, un reflejo de la conexión que Kerem y Ande lograron crear, no solo entre ellos, sino también con su audiencia. Analicemos un poco más a fondo esta emotiva reacción. ¿Por qué nos conmueve tanto? Creo que tiene que ver con varios factores. Primero, la idea de que el amor, o lo que fue amor, pueda transformarse en una amistad sólida y respetuosa es inspiradora. Nos da una visión más esperanzadora de las relaciones humanas. Segundo, Kerem y Ande representan para muchos una etapa, un recuerdo imborrable. Verlos juntos, incluso brevemente, es como revivir esos momentos de alegría y esperanza que nos brindaron. Es un viaje nostálgico, pero uno placentero. Tercero, el carisma individual de cada uno es innegable, pero la sinergia que creaban juntos era especial. Esa chispa que veíamos en pantalla, esa conexión que los hacía tan magnéticos, parece que no se ha extinguido por completo. Hemos visto en entrevistas pasadas cómo ambos han hablado con cariño el uno del otro, incluso después de su ruptura. Siempre han mantenido un tono de respeto y han elogiado mutuamente sus cualidades profesionales y personales. Esto sugiere que la base de su relación fue sólida, construida sobre admiración mutua y un entendimiento profundo. Y este reencuentro parece ser la validación de todo eso. Las imágenes, aunque de baja calidad, nos permiten observar detalles sutiles. La forma en que se miran, la amplitud de sus sonrisas, la postura corporal. Se percibe una comodidad, una falta de tensión. No hay incomodidad palpable. Al contrario, hay una genuina calidez. Los fanáticos más observadores han notado incluso pequeños gestos que para ellos son significativos, como la forma en que se colocan uno cerca del otro, o la duración de una mirada. Todo se convierte en un código interpretado con amor y expectativa. Es importante recordar que la vida de las celebridades es a menudo escrutada al milímetro. Cada gesto, cada palabra, cada aparición pública es analizada y comentada. En este caso, el reencuentro de Kerem y Ande se ha convertido en un tema de conversación global entre sus seguidores. Las noticias han cruzado fronteras, y en diferentes países donde sus series son populares, la emoción es la misma. Es un fenómeno que demuestra el poder de las redes sociales y la conexión que se puede crear entre artistas y su público en la era digital. Ahora, ¿qué podemos esperar de esto? En el ámbito profesional, siempre está la esperanza de un futuro proyecto juntos. Sería un regalo para los fans verlos de nuevo en pantalla, quizás en un papel completamente diferente, explorando nuevas facetas de su talento. Sin embargo, también es importante respetar sus decisiones individuales y sus caminos profesionales. Si un futuro proyecto juntos no se materializa, lo importante es este gesto de respeto y cariño mutuo que han demostrado. Es un recordatorio de que las relaciones pueden evolucionar y que el aprecio puede perdurar más allá de las etiquetas. Además, este reencuentro nos enseña una valiosa lección sobre la vida y las relaciones. Las personas entran y salen de nuestras vidas, pero algunas dejan una huella imborrable. Y aprender a mantener un vínculo de respeto y cariño con esas personas, incluso después de que las circunstancias cambien, es una señal de madurez emocional y de fortaleza personal. Kerem y Ande han demostrado que es posible. Personalmente, como creador de contenido y como fan de su trabajo, me llena de alegría ver este tipo de interacciones. Nos recuerda la humanidad detrás de las estrellas, la capacidad de sentir y de mantener conexiones genuinas. La emotiva reacción a la que aludimos en el título no es solo de ellos, sino también de la enorme comunidad de seguidores que los han acompañado en sus trayectorias. Es una reacción colectiva de alegría, esperanza y aprecio. Hemos visto cómo las redes sociales han sido el caldo de cultivo para esta noticia, con hashtags que se volvieron tendencia y miles de publicaciones compartiendo las escasas imágenes disponibles. La ilusión se ha contagiado rápidamente, creando un ambiente de positividad y buenos deseos. Por último, pero no menos importante, quiero destacar la gracia con la que ambos han manejado su separación. Nunca ha habido declaraciones negativas o polémicas. Siempre se han mostrado profesionales y respetuosos. Y este reencuentro es el broche de oro a esa actitud. Es una muestra de que se puede cerrar un capítulo de la vida de una manera elegante y constructiva. En resumen, el reencuentro de Kerem Bürsin y Hande Erçel después de años sin verse ha sido un evento que ha tocado las fibras sensibles de sus seguidores. Las imágenes y los gestos observados sugieren una profunda calidez, respeto y un afecto que ha perdurado.
Este momento no solo reaviva la esperanza de un futuro proyecto profesional, sino que también ofrece una inspiradora lección sobre la evolución de las relaciones y la importancia de mantener vínculos positivos. La emotiva reacción no es solo de ellos, sino de una comunidad global de fans que celebra la conexión humana y el respeto mutuo. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un placer enorme compartir con ustedes esta noticia y esta reflexión. Espero de corazón que les haya gustado tanto como a mí. Hemos hablado de la conmovedora reacción de Kerem Bürsin y Hande Erçel tras años sin verse, de las imágenes que lo confirman, y de lo que este reencuentro significa para todos nosotros, sus fans. Recordamos la química que nos enamoró, la forma en que han seguido adelante con elegancia, y la poderosa conexión que aún existe entre ellos y su público. Ha sido una muestra preciosa de cómo las relaciones pueden evolucionar, manteniendo siempre el respeto y el cariño. Agradezco enormemente su tiempo y su atención, de verdad que valoro muchísimo que se tomen un momento de su día para estar aquí conmigo. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre este reencuentro. ¿Les hizo ilusión? ¿Creen que habrá un futuro proyecto juntos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, estoy ansioso por leerlos todos y seguir la conversación. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante o emotivo, por favor, regálenme un asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares o con cualquier persona que crean que pueda disfrutarlo. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse nada. Significa el mundo para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido que esperamos que les encante. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.